Pues tenemos en la línea telefónica Hazel Román, especialista en política internacional. Buenos días, Hazel, ¿cómo tú estás? Muy buenos días, agradeciendo siempre a esta audiencia del Sol de la Mañana y quiero pues quizá entrar de inmediato en el tema, ya que para darle continuidad a lo que acaba de mencionar doña Consuelo, ahora mismo hay quizá muchas dudas sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente, hay muchas teorías sobre lo que está pasando en Irán, pero hay una que está siendo mayormente aceptada tanto por enemigos del régimen como por partidarios, que sí existen, del régimen, y es que de la única manera en que los ataques de Israel que dieron de baja a esta cantidad de comandantes, muchos de ellos incluso en sus hogares, y no solamente en sus hogares porque no era en la sala, era hasta en sus aposentos, en sus habitaciones, solamente podía pasar con colaboración interna al más alto nivel, porque estamos hablando de comandantes, no estamos hablando de ataques que se llevaron a cabo en plaza pública. Y eso es importante decirlo a nivel de introducción, porque hay una historia constante desde 1979, desde que fue derrocado el Shah y se estableció esta república, y es que en varios momentos enemigos externos del régimen han partido de la premisa de que las divisiones internas serán suficientes para remover a esta república. Incluso en septiembre de este año se cumplen ya 45 años, de algo que ustedes recordarán muy bien, que fue la guerra iraquí-iraní, cuando Saddam Hussein fue quien creyó que podía pues justamente aprovechar ese choque de civilizaciones que se da a lo interno de Irán, muy poco comparable a lo que vemos en el resto de Medio Oriente, para deshacerse del régimen. Sin embargo, sabemos lo que terminó pasando. 8 años con decenas de miles de muertos y el régimen, a pesar de todas sus debilidades, logró utilizar esto para una ola nacionalista con la que sobrevivió. Hoy es Benjamin Netanyahu el que piensa muy similar a Saddam Hussein, de que los choques que hemos estado viendo durante todos estos últimos años serán suficientes para, después de la eliminación física de la línea de mando militar, después entonces la desestabilización política, para llevar a cabo pues una ola, vamos a decir, nuevamente republicana. Incluso en el discurso que dio el día de ayer Benjamin Netanyahu, vimos que habló de salir y defender la bandera iraní, la bandera persa. Eso era un claro mensaje para deshacerse del régimen. Y es también preciso tomar en cuenta lo siguiente: a diferencia del caso de Palestina y Gaza, que por razones que no vienen al caso analizar ahora, levantan cierto nivel de simpatía más allá del mundo del Medio Oriente. En el caso de Irán, son pocos quienes fuera del Medio Oriente siquiera defienden o ponderan o matizan a las actuales autoridades. Y no solamente eso, sino que a lo interno es de los pocos países en Medio Oriente donde hay grandes demostraciones sociales en contra. Por ejemplo, uno de los fallecidos o dados de baja durante los ataques fue el general Amir Ali Hajizadeh. Ese nombre, si les suena, fue la persona acusada en algo que fue incluso tratado en este mismo programa. Podemos buscar el video en aquel momento del año 2020, cuando Irán derribó por error una aeronave Boeing 737-800 que mató a 176 pasajeros, la inmensa mayoría iraníes, por error, ya que las Fuerzas Armadas pensaban que era una nave pues invasora. Y esa persona, que inicialmente lo estaba negando, que inicialmente estaba diciendo que no era el responsable, finalmente lo terminó reconociendo, no hubo nunca sanción, fue dado de baja en este ataque de parte de Israel, y hemos visto que muchas de las demostraciones que están haciendo ahora los jóvenes, principalmente iraníes, ponen foto de él y están pues celebrando su dado de baja. Por eso digo que es un choque de civilizaciones, porque hay una juventud que sí quiere algo diferente, pero hay al mismo tiempo pues una generación más entrada en edad que se aferra al mantra chiita de el martirio ante las amenazas externas. Y eso es justamente lo que el ayatollah está queriendo advertir en sus sermones, que cada vez se vuelven más apocalípticos, cuando dice así, al mismo tiempo que no le mostrará ninguna misericordia al Estado terrorista,
sionista, que es lo que repite, pero al mismo tiempo dice que si él es removido, pues será el infierno que caerá sobre Irán porque no habrá factor de unidad. Con eso pues Hassel, ¿cómo interpretar este llamado que hizo el presidente Donald Trump en el día de ayer, que llamó a desalojar a Teherán? ¿Qué es lo que se puede interpretar de esto? Exacto. Bueno, cada vez hay más muertos, cada vez hay más misiles. Sin embargo, sí tomar en cuenta que a pesar de que está pasando todo esto, el régimen, si bien habla apocalípticamente sobre lo que puede pasar en caso de caer, quiere al mismo tiempo pretender que las cosas avanzan de manera normal. Incluso doña Consuelo sabe muy bien que en estos días se celebra pues el Eid al-Gadir, que es una de las fiestas más emblemáticas del Islam, principalmente en el pensamiento chiita, ya que se entiende que es el momento en que el profeta Mohammed, o Mahoma, mejor dicho, pues nombró a su sucesor. Entonces han estado haciendo incluso desfiles en Teherán en busca de calmar a la gente, pero los misiles siguen llegando. Sí. En el caso de Israel hay grandes... Sí. Hadsel, sin embargo, Trump, cuando sale ahora del G7 y deja plantado a Zelensky y a unos cuantos más, y después que dijo lo que dijo en el G7, él plantea, sin embargo, Irán quiere negociar, pero que no se meta con Estados Unidos, porque si se mete con Estados Unidos, como que Estados Unidos, ¿verdad?, le van a hacer la guerra a Estados Unidos, entonces va a haber el infierno. O sea, Trump lo que está tratando es, porque están un poco presionando también a Trump, y le conviene a él, que habla de la paz y que no quiere guerra, que llevar a Irán a las negociaciones de nuevo con Israel y calmar un poco a Israel para que no siga con todos estos bombardeos. Sí, efectivamente, el presidente Trump tiene también un choque interno, pero hemos visto que han estado teniendo más relevancia, por lo menos en estas horas, los que sí ven pues utilidad para Estados Unidos en involucrarse de alguna manera, aunque no sea militar ni financieramente, pero en la solución. ¿Por qué digo que hay un choque? Porque si bien la administración Trump suele ser reacia al uso de la fuerza en ese contexto, hay dos opiniones. Por un lado están quienes entienden que no hay que ni siquiera hablar de esto, salvo que se lo pregunten, y por otro lado están quienes entienden que hay que buscar la manera de que no haya un nuevo conflicto prolongado. Pareciera que estos son los que están ganando en la administración Trump, y vimos incluso un comentario muy llamativo del presidente cuando dijo que figuras como Tucker Carlson, que es uno de los comentaristas más cercanos al pensamiento trumpista, está loco si cree que esto es un tema que ellos pueden sencillamente ignorar. Ahora, Estados Unidos ha sido pues bastante calculado en sus declaraciones, porque obviamente en ningún momento va a endosar al régimen, en ningún momento va a ponderar positivamente al régimen, pero al mismo tiempo ha dejado claro, nosotros no tenemos nada que ver con los ataques. Ahora, si nos atacan a nosotros, habrá infierno. La posición real de Rusia, ¿cuál sería en este caso? Rusia tiene demasiados problemas internos como para tener un rol muy protagonista en este caso. Ahora bien, Rusia ha tenido pues bastante cercanía con el régimen iraní, pero muchas veces su mayor arma no es la de fuego, sino la de propaganda, que es la que necesitará más que todo el régimen en momentos como estos. Que también sí quiero enfatizar lo siguiente: el régimen ha tenido muchos desafíos en los últimos años. Ustedes vieron las grandes protestas de las mujeres por el velo, vieron las grandes protestas de los jóvenes, de los estudiantes en Teherán. Sin embargo, en los últimos meses, el ayatollah había buscado cerrar ciertas brechas e incluso hizo varios gestos a favor de la ala reformista, que como bien conocemos, la lucha política en Irán, ellos tienen un gobierno civil que pues se encarga de la política interna y demás. Ahí sí hay elecciones, aunque obviamente los candidatos son aceptados por el régimen, y suele ser una lucha entre conservadores de línea dura y reformistas. Los reformistas son quienes reconocen el régimen, pero al mismo tiempo quieren hacer algunos cambios. Y el ayatollah pues había ideado un ascenso reformista al gobierno para de esa manera atraer
a sectores que si no se sentían parte de la administración, posiblemente podían alinearse con las protestas. Entonces, si bien no había logrado una unificación, esta administración tiene participación más amplia que la anterior. Y recordemos que el gobierno tuvo que cambiar, no por razones naturales, sino por la muerte del anterior presidente en un accidente. Entonces, sí, el ayatolá, que ya se ha estado pensando en su sucesor, que sería posiblemente su hijo Mojtaba Khamenei, está ahora mismo más que todo, sí, luchando por su supervivencia personal, pero también por la supervivencia del régimen. Y el hijo del Shah salió ahora, que yo no sabía que estaba vivo. El hijo del Shah de Irán, el último Shah, el hijo. Salió diciendo ahora que él tenía que volver y que había que llevar la democracia a Irán. Está vivo. Sí, pero seamos completamente sensatos aquí. Ya no hay esa adhesión que pudo haber en otro momento. Son cosas que hemos visto en otros casos. Ustedes saben que todavía al día de hoy sigue viva, y de hecho son venezolanos los descendientes, la familia de la monarquía francesa, y de vez en cuando dan declaraciones sobre que se debería volver Francia a ser monarquía. Y ustedes mismos recordarán, porque fue algo bien llamativo, cuando después del terremoto Baby Doc quiso volver a Haití, volvió, pero completamente irrelevante. Sí. Axel, ¿cómo interpretar ese llamado de Xi Jinping a los ciudadanos chinos que salgan de Israel? Sí. Es un llamado que están haciendo todos los países, porque efectivamente, por más que el régimen pretenda de que es business as usual, al contrario, están siendo atacadas muchas localidades en la capital. Entonces, cualquier país, sea aliado, sea neutral, sea enemigo, lo que va a llamar es a que quien no tiene una razón de vida o muerte para estar allá, pues que no se exponga a la muerte en una ciudad que se está convirtiendo en campo de ataque en ese orden. Porque también, para verlo, cuando los misiles están llegando a Israel, se escuchan estas sirenas por todas partes, hay todo tipo de anuncios, hay todo tipo de operativos para ayudar a que la gente tome refugio. Eso no está en Irán. Entonces, ahora, el peligro al cual uno se expone es mucho mayor allá. Hadsel, el viaje de Trump, el primer viaje que Trump hizo en la presidencia fue a Medio Oriente, acaba de venir, vendió muchísimas cosas, dinero, se llevó a todos los tecnólogos. Bueno, excelente, qué bueno. El Medio Oriente reaccionaría en conjunto, vamos a decirlo, prácticamente todo, en contra de Trump, de Estados Unidos, si hay una guerra, un ataque de Israel fulminante a Irán, aunque se lleven mal con Irán, y que todos esos negocios de Trump se le caigan. El tema es que, como usted bien conoce, parte de la razón por la que la primera administración de Trump fue tan exitosa en promover las relaciones diplomáticas de Israel con otros estados de Medio Oriente, principalmente árabes, es porque muchos de estos estados, aunque tengan una opinión pues muy crítica, por ponerlo de una manera diplomática, hacia Israel, a quien ven realmente como enemigo es a Irán. Cuando usted ve, por ejemplo, que hasta recientemente la lucha política en el Líbano era entre personas proclives a Irán y proclives a Arabia Saudita, uno ve cómo se desarrollan estos conflictos. Así que Irán no tiene muchos dolientes, ellos tienen muchos subsidiarios, pero a nivel de estados no son muchos los dolientes que tienen en Medio Oriente. Muy bien. Pues muchas gracias, Hadsel. Muchas gracias, Hadsel Román. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Cambio fuera.